Bienvenidos a Diálogos Cardón. Estáis, como siempre, en la Bolsa de Madrid, en el plató de estrategias de inversión. Y hoy tengo una entrevista especial con Joaquín Gómez. Joaquín es CEO y fundador de Lime XL, una empresa española y alemana. Me gustaría que contaras un poco tu vínculo con Alemania. O sea, tú te fuiste a Alemania siendo muy joven, estudiaste la carrera en Alemania. ¿Qué es lo que hiciste en Alemania y cuándo decidiste volver a España? Bueno, contar fácil. Mis padres son de Molina de Segura, se fueron, emigraron a Alemania porque en aquel tiempo se emigraba, me llevaron con 8 años, yo no tuve decisión, pero al final fue una evolución muy bonita porque fue un mundo completamente diferente. Allí hice mi COU, hice mis estudios, incluso estuve haciendo un aprendizaje de carpintería porque después del COU no quería empezar ya con la universidad y para apoyar a la familia, pero después sí que ya me metí a estudiar y estudié 4 carreras porque allí, como eran gratuitas, pues era como un regalo de Dios, trabajando siempre paralelamente, pero hice primero pedagogía. En la pedagogía me di cuenta que los pedagogos pueden decir poco, así que hice psicología. La psicología me enamoró de la estadística, así que hice informática y al final, una vez que llevé yo algunos espacios allí en Frankfurt y en el alrededor, hice también los empresariales para llevar una casa de jóvenes y un orfanato y estas cosas. Y ya con el tiempo, después de estar trabajando bastante tiempo en las partes sociales, aburrió todo aquello, porque a mí me hubiera gustado estudiar psicología empresarial, que no existía en aquel tiempo, y me lancé completamente al mercado económico y empecé buscando contactos y al final terminé en una empresa multinacional, MI Management Systems Incorporated, que le pertenecía a un estadounidense y que estaba innovando completamente en toda la que era la infraestructura digital dentro de la región de Frankfurt y Offenbach. De allí entendí también, porque le llevaba también bastante los proyectos dentro de la empresa, lo que se podía ganar como comercial, así que me metí en la parte comercial y de allí ya pues empezaron los headhunters a moverme de sitio hasta que hace ya unos 30 años decidí ya independizarme porque ya no había ascensor más alto en la empresa donde había que estar y ya el escritorio parecía más bien una mesa de ping pong y donde ya la autonomía para tomar decisiones era cada vez menos, eres cada vez más alguien que tiene que estar preparando exit strategies, como se dice, cuando algo se quema estás de bombero, pero en principio ya no, dependiendo el tamaño de la multinacional, ya no influyes en mucho, así que cogí unos cuantos estudiantes de la Universidad de Darmstadt, donde era profesor paralelamente, y monté una de las primeras startups en nuevos medios, se llamaba en aquel momento Lighthouse Multimedia. ¿Estamos hablando de qué año? 2000 más o menos, o anterior. Antes, 1990 y algo, no, el 2000 ni siquiera, eran dos o tres años antes incluso, donde en Alemania todavía había PTX, no sé si te acuerdas. ¿Pero habían empezado ya las webs de comunicación o todavía nada? Nada, todavía hacíamos transferencias por X25 cuando teníamos que hacer las transferencias de un producto a Estados Unidos, nos pegábamos horas en hacer la transferencia de los backlogs cuando teníamos que estar tratando con otros países. Y recordarás que comunicábamos con un dongle que le llamábamos en Alemania, que es un aparato donde colocabas el auricular encima, pitaba media hora hasta que te daba la conexión y después se pegaba y transmitiendo todo lo que querías. Así no había ni internet, mi teléfono móvil fue uno de los primeros y era un trastoque donde tenías que poner atrás... De Ericsson probablemente, ¿no? Eso no me acuerdo. Pero una de las primeras tarjetas que se hicieron, todavía la guardé, de una de las telefónicas alemanas que empezó en aquel momento, donde la Telecom todavía ni siquiera había empezado en esos temas. Así que desde ahí todo lo que quieras. ¿Y en qué áreas te especializaste? ¿Empezaste en genérico o realmente tenías un vertical donde ya estabas muy...? A mí me fascinó porque tenía tanta agencia que se ocupaba de nosotros cuando estaba en el consejo dentro de las multinacionales, que veía que perdían un poquito el norte. Teníamos a todas las famosas que se conocen estadounidenses, que en todo lo que era publicidad, comunicación, gestión, todo lo que era Human Resources, o por lo menos la motivación de Human Resources, estaban un poco todavía un poco arcaicos. Yo veía que los jovencitos de mi universidad ya tenían una velocidad tremenda en compresión de datos. Me acuerdo que una empresa Hoppenstedt nos cogió para comprimir datos porque solamente había esas conexiones muy finas
o la ESA, la European Space Agency, hicimos los primeros intranets para ellos, o publicamos CD-ROMs donde tú podías ver qué tiempo hacías sobre Darmstadt cuando te casaste, y una cosa que fue también excepcional. Así que estaba siempre metido ya en las nuevas tecnologías, porque las clásicas las tenía ya un poco vistas, las veía un poco lentas, veía que iba a cambiar bastante eso de poder responder en 4 días, de no tener una documentación buena de con quién has hablado. Todo esto cosquillaba bastante, y aparte, entre la vértice psicólogo y economista, siempre estabas con eso de que en principio las personas o las convences para ti o pierdes un potencial, así que siempre estaba en esa mediación de optimizar, de convencer, de hacer equipos, de que los equipos ya no fueran como antes, donde hay uno que maneja toda la información, sino que tienen que trabajar en conjunto, porque evolucionábamos tan rápidos que uno solo ya no podía llevar ciertos temas, así que eso me fascinó. ¿Y qué tiempo estuviste en Alemania, en la nueva empresa? ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba también? Lighthouse Multimedia empezó, después cuando compramos parte de una agencia estadounidense que se fue de Frankfurt a Hamburgo, compré esa parte, y entonces a partir de allá mezclamos lo que era toda la parte digital con el marketing más bien clásico. Y fue todo un experimento, porque los de marketing digital eran jovencitos con la gorrita hacia atrás y comiendo cosas muy sanas y con Pepsi todos los días, y los que venían de la otra venían con coleta, con medio afeitados y con su patinete de aluminio, y lo primero que te preguntaban es el móvil que le iban a tocar, y estos dos hubo que encajarlos como fuera. Y eso fue una buena experiencia, porque en principio es lo que ahora nos está ayudando exactamente cuando empresas tienen que migrar de estructuras muy clásicas a velocidad, a hacer equipos, a motivar, a incentivar, a buscar talento. Me ayuda bastante, porque es una experiencia que creo que aprendí mucho en ese tiempo, de juntar esas dos vidas del mundo. ¿Y hubo alguna predominancia de sectores, o realmente trabajando? No, a partir de allá lo extraño es que lo que al principio era muy clásico vino de todo, vino en líneas aéreas, vinieron bancos, estuvimos con Microsoft, de pronto teníamos de pronto con Trumpf, que eran del sur, que eran también unicorns para todo lo que es corte digital, o yo qué sé, o Samsung coreanos, todos. De pronto teníamos de todo, empezamos a hacer ferias diferentes. Yo me acuerdo que no sé si puedo contar estas cosas, pero en las ferias nos dábamos cuenta de que se usaba demasiado espacio para cosas muy clásicas, y que todavía no se veía bien si ese concepto de ferias era productivo o no. Así que nuestra idea fue poner en las 4 esquinas, en la Cebit, poner tótems donde podías preguntar qué estás buscando, aunque no estuviera en el stand, para después saber lo que se había buscado. Y fue alucinante como supuestamente la empresa que en ese momento era cliente nuestro decía que esos temas no son virales, y sin embargo de pronto sí venían preguntas del teléfono digital, del teléfono con cámara, cosas que la empresa que nosotros estábamos llevando a ese nuevo mercado decían que esos son temas que no le interesan a sus clientes, y después vimos en esa clase de análisis que sí, que había una percepción de que esperaban que esa empresa diera esta clase de producto, y con eso nos dio también la justificación, porque podíamos demostrar, teníamos un tracking entre comillas, que eran esos 4 puntos de atención, para demostrar que lo que estábamos diciendo en principio tiene validez. ¿Y cuándo decides venirte a España? Bueno, en parte es por temas familiares, porque ya mis padres se jubilaron allí en Alemania, se vinieron para España, y ya yo venía a venir, que soy el mayor, que en algún momento pues había que ver a ver cómo arreglamos este tema, porque ellos con esa emigración siempre desvinculan también bastante del entorno familiar que se tiene. Así que para mí fue una oportunidad. Me acuerdo que en una de las presentaciones que hicimos para Lufthansa en Seeheim Jugendheim, que es el centro de formación que tienen, viene un señor y me pregunta que habíamos hecho una tertulia sobre cómo va a cambiar el catering dentro de las líneas aéreas, y en la pausa me dice Joaquín Gómez, no es muy alemán, en un inglés bastante flojo, y era Gonzalo Pascual, que estaba allí porque iban a integrar la Spanair, que era charter, en la Star Alliance. Y desde ahí cambió un poco todo, porque me invitó a Madrid, me invitó a tratar con su gente de marketing, a mirar a ver cómo tiene que cambiar una línea relativamente, que ha crecido relativamente rápida, cómo cambiarla ahora a un producto internacional. Y a partir de allá me cogí una oficina aquí en Madrid, empecé a estar trabajando entre los 2 países, y una vez que has estado aquí 2 inviernos en Madrid con ese cielo y el calor que hace en verano, y la manera que viven aquí los españoles, es que ya te preguntas qué has hecho 40 años
en Alemania y ahora sí que me cuesta bastante. Ya el ir y venir me cuesta mucho más porque me doy cuenta lo gris que es aquello. Nunca me había dado cuenta antes de lo poco, no es humano, lo poco caliente que son los contactos en alemán en el sentido de corazón, de amistad. La verdad es que aquí al principio fue lo contrario. Me extrañó mucho lo poco directo que era el español, lo mucho que primero te invitaba a comer al bautizo de su hijo y no venían todavía por el negocio, pero sí como te tanteaban como persona y sin embargo en Alemania eso hubiera sido imposible, así que toda esa migración también mía en la percepción de cómo se puede hacer negocio también cambió y con eso ya con el tiempo, en lugar de estar yendo y viniendo, Una cosa que estoy más aquí. a través de eso me surge es que os habéis especializado mucho o durante un tiempo en el tema de aerolíneas, ¿no? ¿Con cuáles habéis trabajado y qué habéis hecho? Empezamos Lufthansa ya desde el principio, que fue el motivo por el que entramos en Spanair. Ahí hacíamos de todo, innovación en los asientos, en catering, en la manera en que se dicen las voces en el avión. Después desde Lufthansa nos metimos en Spanair. Con Spanair conocimos a Air Madrid, que duraron 2 años. En ese periodo empezamos con LAN, que todavía no tenía un equipo propio de marketing, y fueron después LAN Chile, después ya LATAM. No sé los que hay más por ahí, Lufthansa Servicegesellschaft, la LSG, Speisegesellschaft, que hace todo el catering para Lufthansa, Lufthansa Group ahora, que se están interesando por temas de gastronomía dentro de los trenes, y donde tenemos, justamente en Fitur hemos tenido ahora la reunión con el grupo de Lufthansa de LSG Group para gestionar el tema de cómo meterse también en el catering dentro del ferrocarril. Así que ahí se va moviendo del todo, pero a mí lo más fascinante siempre ha sido líneas aéreas, porque en un espacio tan pequeño tienes al cliente que no puede moverse, que no tiene otra opción. Inventamos de todo, los cabezales, inventamos que en los trolleys hubiera ya publicidad cuando se acercaba, inventamos packaging para hacerles apetecibles comprar, porque ya cambió del todo. Sabéis ya que antes todavía se comía algo, sobre todo en los trayectos largos. Hoy ya es un menú, es un bar, y hay de todo, entre los más exagerados de Lufthansa en la primera, hasta cosas muy sencillas, pero que pueden ser apetitosas, no por eso tienen que ser poco creativas, y pueden dejar un buen recuerdo de lo que es el servicio. Hay una cosa, y cuando contratas gente en España, ¿tienen que hablar alemán en su mayoría? Los que llevan proyectos sí, porque no hay otra, porque sigue la vinculación con empresas alemanas aquí en España, y con los que estamos todavía trabajando en Alemania tiene que ser alemán, y un alemán perfecto, porque no puede ser. El inglés en Alemania se habla bien, pero no perfecto, como en cualquier otro país que se presume de que se pueden hacer los meetings en inglés, pero después la pérdida de las sutilezas, de los entredichos, de las tonalidades se pierde completamente y se convierte un poco en algo muy estéril. Con eso la gente que trabaja en mi empresa tiene que tener un nivel bilingüe de alemán y después un buen nivel de inglés, pero en principio muchas de las empresas españolas que vienen de Alemania también tienen aquí todavía directivos alemanes, que es mucho más fácil dialogar con ellos, y más cuando ahora con estas reuniones digitales tienes que conectar con las centrales en Alemania. O sea, gente que haya estudiado en la Deutsche Schule y que por lo tanto sean bilingües desde pequeños, ¿no? Sí. ¿Son gente que ha ido a Alemania o son gente que realmente ha hecho de Deutsche Schule aquí y buscan trabajo en España? Ya no basta. Al principio sí lo era. Al principio, cuando alguien me venía con un currículum y decía que tiene un nivel A2, ya no funcionaba. Si ya me decían que tenían uno mejor, pero después no tenían esa... porque no solamente es el idioma, tienes que conocer la cultura alemana, cómo funciona un alemán, bueno, suena raro, cómo funcionan los procesos en Alemania, cómo se entiende lo que estás diciendo, cómo fiable tienes que ser, y no la famosa puntualidad, sino realmente procesos que allí son ya más no controlados, porque suena todo más seco, procesos que son ya más transparentes, que son ya más elaborados. El español todavía es de improvisar. ¿Sí? Yo en las clases que todavía doy en la universidad les cuento siempre que cada vez que le doy a un alemán un plan de trabajo y se lo cambio, se vuelve loco, y a un español si le doy uno se vuelve loco, así que los dos tienen mundos completamente diferentes. El alemán le quitas esos procesos y tiene que estar y está perdido un rato, y el español le das ya procesos muy temprano y se olvida de ellos, porque hasta que llegue el punto él ha cambiado y la empresa ha cambiado 20 veces lo que se habían propuesto. ¿Y tú cuando planteas un proyecto, normalmente trabajas con quién? ¿Con el
el CEO de la empresa o la parte de marketing? ¿Quién te contrata? Ha cambiado mucho. Yo en el tiempo que antes trabajaba con gente en marketing, me costaba porque muchas veces en posiciones en España había en las primeras épocas que trabajé aquí, las posiciones estaban vinculadas no al know-how de las personas, sino a una posición estratégica o por familiares o por diferentes motivos no eran del gremio. Ahora ya sí, ahora ya tenemos en marketing, en ventas, en productentwicklung, digo, y en desarrollo de producto. Tenemos a gente que es válida, que ha estado en el extranjero, que se ha movido, que ha tenido impulsos propios de marcharse de casa. Y claro, ahora sí ya estamos hablando también con un director de marketing, un director de procesos, con los que realmente gestionan la migración dentro de una empresa. Pero ahora cada vez más que estamos siendo consultores para innovación, porque la tecnología te da herramientas que te da velocidad, y esa velocidad la tienes que ir adaptando también a tus recursos, nos toca también estar hablando más bien con el director general, con el presidente de la compañía, con el presidente de la holding que nos contrata para ayudar en esa migración, y ya son muy dispersos los contactos que hay, y es precioso, porque entonces ahí sí que puedes ver las limitaciones que se pueden tener desde una parte en medium management hacia los que son los decision makers, los que realmente deciden, y la diferencia que hay cuando ya hay un entramado que trabaja entre ellos, que no simplemente hay 4 fases, vosotros mandáis, nosotros hacemos, sino que haya lo mismo que hice yo con los estudiantes, lo que me refería. Ya no es que uno tiene que ser fuerte y los demás tienen que escuchar, sino que el entramado de lo que hay que solucionar ahora en las empresas es tan complejo que si la cabeza no entiende que ya no puede estar trabajando de forma autónoma sin integrar a todo lo que viene detrás, es un proceso que fracasa. Oye, ya para terminar, no te quiero dar más la lata, Joaquín, me gustaría que me dijeras qué tipo de empresa o en qué momento realmente una empresa debe dirigirse a ti. O sea, ¿cuál es el momento idóneo? Una empresa que está innovando en este área, una empresa que necesita esto, ¿cuál sería el cliente ideal? Son dos diferentes. Unos donde somos mediadores entre lo que es el cliente y el proveedor, donde hay proyectos tan grandes que no quieren perder tiempo los que me contratan a que los que están haciendo su trabajo cada día y los que tienen que traer un servicio para innovar en software, en producción, en procesos, nos cogen como mediador para que no se pierda la información, haciendo el tracking, entendiendo lo que dicen, moderando las reuniones, mirando que los tiempos se cumplen. Ahí somos moderadores. Y los otros son siempre empresas que ahora mismo están con esas ganas de ver esos instrumentos que hay hoy en día, son para ellos un potencial de innovación. Y ese Innovation Management, que es una cosa que le está poniendo de moda esa palabra, como muchas que se ponen de moda y después se pierden, me parece que es esencial. Tú no puedes empezar a pensar sobre el futuro de una empresa sin tener un plan de innovación y sacar con ese plan de innovación también cómo puedes integrar lo que tienes, porque ninguna empresa puede de secas decir yo quiero estar dentro de 5 años en un sitio porque la tecnología me lo permite, si no cojo también al potencial de gente que tengo alrededor y que tengo que llevar a esa migración, porque son los que al final van a tener que llevar todos esos procesos. Así que ahí el margen está entre la pyme que empieza por 500 y termina en 5.000, y yo estoy ahora mismo en 2 consultorías para una multinacional alemana donde hacemos toda la gestión desde aquí, pero están en Múnich o en Stuttgart, así que eso ya depende también del tema y si nos interesa, porque yo ya, después de tantos años y cambiando de tantos sitios y países y profesiones, yo me busco empresas, y no suena arrogante, yo me busco empresas donde sí que pueda aportar, donde veo que el tema me interesa, que las personas que están enfrente me van a entender, que no hay peleas internas que van a dejarme perder mucho tiempo y al final nunca ser exitoso, porque si en la empresa alguien trabaja contra ti no puede ser exitoso. Así que sí que me busco ya los temas interesantes, y ahora son, por ejemplo, migración, todo lo que es aviación, todo lo que es gastronomía, todo lo que es turismo. Ahí estamos metidos de lleno. Fenomenal, Joaquín. Oye, pues muchas gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Te volveremos a invitar cuando tengas una buena línea aérea nueva, que nos cuentes un poco lo que haces con ella. Pues a ver si es verdad. Muchas gracias. Mil gracias.